Hola amigos, nos volvemos a encontrar en Libroteca, este programa dedicado a los libros, los escritores y los lectores, que cada vez tiene más seguidores y que nos permite compartir eso que tanto nos gusta, el placer de encontrarnos con un buen libro. Hoy nos metemos en el mundo de la crónica periodística de la mano de Leila Guerriero, gran referente del género en toda Iberoamérica. Además conocemos cómo trabaja el dibujante Pablo Vigo y las secciones de siempre, Chicos que leen, Mundo Lector y el recomendado de la semana. Pero antes los invito a visitar la biblioteca de un baterista que formó parte de las bandas de Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, entre muchos otros grandes del rock nacional. Hoy nos abre las puertas de su casa para hablar de música y literatura, Fernando Zamalea. Veo esta biblioteca con tantos ejemplares divinos, pero sé que hace algunos años te desprendiste de buena parte. Porque pensé que a veces uno carga demasiadas cosas y que no, tal vez que no vas a leer o mejor dicho, que están ahí como generando un bulto. Entonces me pareció como un acto así mágico, entre comillas, como de... El modo en que lo hiciste me pareció genial, eso del container, avisar por sí, internet. puse un día y una hora y fueron unos 100 chicos y llevaron las cosas. Lo importante era que todos decían, te vamos a imitar en cuanto a regalar las cosas, ¿no? Porque inmediatamente vos regalás y eso que se dice, aunque suene cursi, que todo te vuelve, es una realidad, ¿no? En definitiva, regalás y te vienen cosas por otro lado. ¿Cómo tenés ordenada la biblioteca? Bueno, es lo que te decía, sin ningún tipo de orden y no tomé ningún recaudo para hoy. Ahora quedó como mucha música, excepto, bueno, cosas de cine desde ya. Las biografías. Tenés muchas biografías. Contame, sí, ¿por qué te interesan en particular? Porque hay como vidas que en realidad me impulsan un montón. O sea, básicamente uno lleva una vida de locos entre la música, los viajes y todo, pero siempre se da cuenta que hubo personajes que precedieron, que enseñaron un montón de cosas del camino. ¿Y la de Ocampo qué te interesa? La de Ocampo es una genialidad, es la de María Esther Vázquez, que es una genia total. Y sobre todo por el estímulo que le dio a toda la movida cultural de principios del siglo y, bueno, mediados del siglo. Ya, por favor, ¿qué puedo decir yo de Victoria Ocampo? Una genia. ¿Y qué te enteraste por este libro? Lange. ¿Te enteraste de algo que no supieras? Su gran historia de amor, que tiene con una especie de semi-pariente. Pero bueno, acá lo nombra como J. Ajá. Uno de esos amores prohibidos a la vieja usanza. ¿Y qué otra biografía te impactó mucho? La de Keith Richards, bueno, la de Miles Davis, que acá la veo, es como creo que es para mí la máxima, ¿no? Es como que te hace vivir, y porque estimula muchísimo a los músicos, te hace vivir en Nueva York de los años 40, 50 como nadie, y además es Miles Davis, ¿no? Toda la historia de los beatniks me interesa un montón, ¿no? Lo de Kerouac, Allen Ginsberg, por supuesto William Burroughs, ¿no? Toda la movida de la generación beat que precedió a los hippies y que en algún sentido son como los primeros jóvenes que fuman marihuana y van en contravención de lo que serían las leyes sociales. Bueno, estuvieron los dadaístas antes, pero digo, son como de los primeros jóvenes que se atreven a cambiar la parte social de sus propios padres y en algún sentido generar un nuevo camino. Sí, hacer con eso literatura, porque la contaron y la contaron muy bien, desde ¿no? ya, claro. Desde ya, obvio. A ver, es como que... Dennis McNally lo escribió. ¿Y tiene datos que no sepas, por ejemplo, por sus novelas autobiográficas? Bueno, en definitiva son todos los viajes de él, súper marginales, a la vez esa historia tan loca porque él nunca despegó de su mamá, ¿no? Por un lado fue como una especie de ícono de rebelde y por el otro lado siempre volvía a la casa de su madre. No tuvo una relación muy particular con él. Ese es un dato que no tenía de Kerouac, no lo veía volviendo a la casa de mamá. Tremendo. ¿Y por qué crees que te interesan las biografías? Es como, bueno, suena cursi, pero es como por amor a la vida, simplemente. El hecho de valorar, sobre todo, cómo se van dando en el siglo XX, los cambios estéticos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la vida en sí. El de Horacio López de Aceira sobre la vida del Che Guevara, veinteañero, ¿no? Que es hermosísimo también, ¿no?
Ernestito antes de ser el Che, ¿no? Que sobre todo trata ese momento de él, su momento pre-revolucionario, ¿no? Que no tiene nada que ver con las armas, sino con su estudio de medicina y su afán por recorrer Latinoamérica y sí, previo a sus diarios y previo a lo que tal vez más conocemos de él. Este libro es una maravilla también. Un libro que me hizo conocer París, que acá lo veo, es el París de Kiki, Artistas y Amantes, que también es maravilloso. Kiki era una modelo de esas para pintores. Y está toda la movida de Montparnasse, de Montmartre. Sí, obvio. Picasso, Kisling, Modigliani, los bares como el Café Ledon, la Rotonde, ¿no? Toda la movida de ¿Y esto lo leíste antes de conocer París? Lo leí antes y llegué con esta misma edición en el regazo, en el avión, y no podía creer ¿Te fuiste que debajo con de esta esas nubes, edición? por supuesto, porque no es muy es lo que hago funcional para el viaje, ¿no? pero en ese caso vale la pena. Me traje el Andy Warhol, que pesa toneladas. Tipo nunca un libro de bolsillo. A veces sí, pero más que nada me gusta el hecho de justamente eso, cuando algo me apasiona, ir a los lugares, recorrerlos, comparar, por ejemplo, las fotos que muestra no sé, con cómo están los lugares ahora, ¿no? Intentar imaginar para estimular la fantasía, ¿no? Lógicamente. ¿Y cuál es la época en la que más te gusta proyectarte? Y París, 1920, 1930, me encanta. Ahí. Buenos Aires también en esos años, ¿no? Esa movida así loca. Bueno, a vos no te han faltado movidas locas. No. No es que tengas que tener mucha nostalgia de alguna época, ¿no? La que te tocó fue bastante movida. Sí, me siento como bastante privilegiado porque uno puede admirar todo lo que pasó antes y a su vez descubrió, por ejemplo, bueno, los vi a Charlie y a Spinetta de treintañeros, sí, ¿no? esa foto es hermosa. Generando sus discos emblemáticos, o sea que ya más privilegio imposible, ¿no? ¿Y lees biografías de músicos que conozcas? Porque vos laburaste con todos, con Fito, con Charlie, con hay, Spinetta. bueno, está este libro de Spinetta que es maravilloso, que en realidad es el de Eduardo Berti, ¿no? Que también es hermosísimo este libro. Y cuando lees de gente que conoces tanto, con la que trabajaste, ¿qué te pasa? Porque no es lo mismo leer. Corroboro lo que me gusta, en realidad corroboro la importancia que tuvieron y que tienen, ¿no? Y la fuerza que irradian ante el inconsciente colectivo, ¿no? Como hacen que todos los jóvenes estemos así expectantes ante cada disco que sacan, ¿no? Eso es algo único, ¿no? Que solo algunas personas tienen ese don, ¿no? Y habiendo leído tantas biografías, sé que te tentaste de escribir la propia. ¿Dónde anda? Sí, acá. Bueno, esto sería como la primera parte, en realidad hasta el 97. Me mata tu foto de portada. ¿De cuándo es? Medio minita, ¿no? Pero fina, bien. ¿Y? Ahí está, dale, podés castigarme tranquilamente. No, me encanta, me parece divina. Es en New York, cuando Charlie tuvo la enorme gentileza de llevarme a grabar parte de La Religión en su disco, aun cuando podría haber contratado al mejor baterista sesionista del mundo y bueno, fue uno de mis grandes viajes, ¿no? A New York en el 87. ¿Y este abarca qué periodo? Hasta el 97, son esos años con Bueno, en realidad es toda mi infancia, adolescencia, el fútbol también, cuando hice las inferiores en Platense. Hay unas fotos muy buenas, mirá. Sí, cosas de mis padres, por supuesto, cosas que tienen que ver con las personas que me ayudaron en la música, que me inspiraron. No es un libro, no es una autobiografía propiamente dicha, porque yo no soy una figura popular que requiera una autobiografía, ¿no? Es más que nada una visión personal, sobre todo una época, ¿no? Ese momento. Y un testigo muy privilegiado, ¿no? Por eso, como decíamos, de esas épocas de Serú Girán, Spinetta Jade, La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? El tiempo que los años 80, los 90, mis tiempos con Ilia Kuriaki, cómo la vida me dio esa oportunidad, ¿no? Después de haber transitado la modernidad, entre comillas, de los años 80, tener la chance de cambiar de generación y tocar justamente, darles el mal ejemplo a los chicos. Incluso trabajar con los hijos de los músicos con los que habías trabajado, en el caso de Kuriaki. Exactamente, muy simbólico. ¿Y estos testimonios fotográficos que tenés? Increíbles, increíbles, sí. ¿Con quién hablas de libros? Bueno, algunos cuantos amigos tengo, no solo los rockeros también leen, ¿no? Y no tengo solamente amigos rockeros.
Pero tenés a alguien que te recomienda libros, gente que tenés ahí como referente de compartir gustos. Sí, siempre hubo personas claves, ¿no? Empezando por mis padres. ¿Tenés libros de infancia? Que tengo justamente, creo que acá, que los encontré recién, este es un Capitán de 15 años, es la misma edición de Julio Verne, obviamente, que me regaló mi papá. ¡Qué buena edición! Y increíble. Creo que arranqué como un montón de chicos, ¿no? Con Jack London y Julio Verne y Mirá Emilio qué loco, Salgari. porque esto es como una suerte de historieta en la Exacto. página impar, en cada página. Exacto, Nunca había visto algo así. Porque además tiene las dos cosas, tiene la prosa Sí. y tiene Y las también la viñetas. historieta, sí. Qué loco. Y esto No, que es de y- infancia. Sí, por supuesto. Este es el más ¿Ese? antiguo, creo que es el libro iniciático, porque a mí me encantaban las historias así de caballos voladores, doncellas. Y tiene la dedicatoria que me pusieron mis viejos, A ver. que a nuestro hijo Fernando, para que no pierda nunca el sentir de la fantasía y el ensueño. Llega el momento que más disfruto del programa, la sección en la que los más chicos nos contagian sus ganas de leer y hablan sobre sus libros preferidos. Hoy conversamos con Sabrina, que tiene 11 años y todas las noches lee libros de brujas y animales. Con ustedes, chicos que leen. ¿Qué es lo que más te gusta de leer? Que me tranquiliza la lectura. ¿Te tranquiliza? Sí, siempre tomo un ratito de la noche y en vez de mirar tele, leo. Traje Los días de Guille, de María Cristina Ramos. Hay un capítulo que me gustó que se llama La lluvia. Guille le cuenta a la abuela, mirá abuela, se puede hacer dibujos en la ventana porque el vidrio está empañado. Y a mí siempre me pasó que cuando llovía en el auto hacía dibujitos y mi papá me decía no dibujes, pero yo seguía dibujando. ¿Y qué te gustó más de esta historia? Me gustó más el personaje de la abuela. Ajá. La abuela es como muy delicada y graciosa en algunos momentos. ¿Por qué es graciosa? Tenía una forma de hablar muy particular en ella, Ujú. el personaje. ¿Te imaginas las voces de los personajes cuando lees? Sí, en realidad a Guille me lo imaginé hablando como abuela, abuela. Así con esa vocecita de niñito de 7 años. ¿Y a la abuela? Y a la abuela con una voz suave. Trajiste también El viaje más largo del mundo. Sí, de de Gustavo Gustavo Roldán. Roldán. Me gusta que te sabes los nombres de los autores. Sí. ¿Estás pendiente de quién es el autor de los libros que te gustan? Algunas veces sí, porque como te gusta el libro, vos querés decir, bueno, me encantó el libro y quiero ver a ver de quién es. A ver si puedo buscar otro libro que sea el mismo autor para volver a leer uno de sus libros. Pero estoy pendiente cuando veo la tapa del libro y como este. Ujú. Veo la tapa del libro y me gusta porque parece interesante. ¿Elegís bastante por la tapa? ¿Qué libro leer? Por la tapa y también por la parte de atrás. Por la que es en contratapa, que te cuenta un claro, poco. Que te cuenta un poco del libro. ¿Y este qué te interesó? Me interesó porque son varios animales que quieren llegar a ese lugar. Ese lugar se llama ese lugar. Vayamos nadando, dijo el yacaré. Vayamos volando, dijo la paloma. El ñandú caminando. Y el piojo dijo, no, yo quiero ir a la cabeza del ñandú. Y me gustó mucho porque es como las decisiones de cada animal. Hasta que el sapo dijo, bueno, cada uno vaya como quiera. Y cada uno fue como quería. ¿Y llegaron a ese lugar? Sí, llegaron. ¿Y cómo era ese lugar? Ese lugar era la casa del autor. Ah, le invadieron la casa. Claro. ¿Y cuál fue el último que leíste? De los El que último de elegiste? todo fue este. A ver, de Roald Dahl. Sí. ¿De qué trata? Trata de un chico que vivía con su abuela y la abuela le cuenta sobre las brujas, que en Inglaterra había muchas brujas y el chico le tenía mucho miedo, demasiado miedo a las brujas porque le contaba que nunca la tenías que mirar a ellas Ujú. porque odian tanto a los chicos. La abuela le decía, te pueden hechizar, te pueden hacer algo muy malo y si la mirabas tenía los ojos violetas. ¿Qué te pasó a vos cuando lo leías? ¿Te daba miedo? No, algunas veces te da miedo. Si haces una lectura muy atrapante, como es que si te quedas un rato pensando en lo que leíste, te da.
cuidado. Y hay dibujos y a veces como cuando los mirás y haces la comparación entre la lectura y el dibujo, ahí sí te da miedo. Y encima lees a la noche. Sí, ¿Y cómo te vas a dormir después? solamente me imagino que no existen las brujas, pero el libro te hace creer que existen las brujas. Y me duermo. ¿Y qué crees? ¿Existen o no existen? Yo creo que en algún momento existen. Cuando empecé a trabajar en periodismo, sentí que la realidad era toda la materia prima que yo necesitaba para tener que decir. Mundo Lector es el espacio en el que los lectores y seguidores de Libroteca toman la palabra. Daniela es estudiante de medicina y estas son las recomendaciones que eligió para compartir con nosotros. Mi sección favorita de Libroteca es cuando entrevistan a los nenes. Me gusta mucho ver cómo los chicos se interesan por la lectura y cómo se expresan a través de eso, así que esa es una de las que más me gusta. Lo que traje para recomendar es El último adiós de Kate Morton. Esta es la cuarta novela que yo leo de ella y todas siguen una misma línea. Son dos historias, una está situada en el pasado, casi siempre en lo que es Primera o Segunda Guerra Mundial en esa época. Por ahí va cambiando, pero casi siempre es o en Inglaterra o en Australia. Siempre está relacionada con una historia del presente también y la clave está en ver cómo la escritora relaciona las dos épocas y bueno, vos a medida que vas leyendo el libro te vas dando cuenta por qué. Otro libro que me gustaría recomendar es La chica del tren. Me gustó mucho porque es como policial, a la protagonista la acusan de algo que piensan que hizo, de un crimen que cometió y bueno, ella todo el tiempo trata de demostrar que no fue ella. Y bueno, hay un montón de personajes a su alrededor y a medida que vas leyendo, como que vas cambiando tu opinión. Primero pensás que es uno, después que es otro y bueno, el final es buenísimo y bueno, espero que le hagan honor en la película. Otro libro que me gustaría recomendar es Paula de Isabel Allende. Este fue el primer libro que yo leí de esta escritora y la verdad me gustó mucho porque bueno, ella lo escribió principalmente para que su hija Paula lo leyera cuando se despertara de la enfermedad, que ella estaba en coma, y le cuenta un poco la historia de su familia, de los orígenes de la familia, de cuando nació en Perú, después cuando se fue a vivir a Chile, y lo va mezclando con en ese momento de que la hija estaba enferma y le iba contando todo lo que pasaba, así que también me gustó mucho. Leila Guerriero es escritora, periodista y editora. Además de sus libros, publica en diarios como El País de España y es una referencia obligada a la hora de hablar de la crónica como género. En la primera parte de la charla conversamos con ella sobre sus inicios en el periodismo y sobre sus mejores crónicas. Una entrevista que es casi una clase abierta con Leila Guerriero. Leila, ¿cuándo supiste que te ibas a dedicar al periodismo? Bueno, nunca supe hasta que lo hice, digamos, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 91 y la verdad es que antes escribía, pero escribía ficción, no escribía periodismo. Y cuando empecé a trabajar en periodismo nunca más sentí la necesidad de escribir ficción. Ya de hecho en los últimos tiempos en los cuales escribía mis cuentos y sentía que había una dificultad fuerte para mí, ahora puedo verlo como siempre, uno cuando está en el medio del lío no lo sabe ver, ¿no? Tenía una enorme necesidad de escribir, pero me costaba entender qué era lo que yo quería decir con esos cuentos, no encontraba qué decir. Cuando empecé a trabajar en periodismo sentí que la realidad era toda la materia prima que yo necesitaba para tener que decir. Y creo que fue un poco como cuando te abren una puerta para que vendas una Biblia y pones el pie y no parás. De evangelizar. De evangelizar, sí, totalmente, sí. ¿Qué fue lo más complicado que te tocó contar? Creo que este libro que tenés, Una historia sencilla, fue muy difícil. Una de las cosas más difíciles porque contar una historia de un hombre común es complicado, digamos. Bueno, un hombre común, no tan común, porque es un bailarín de malambo, así como genial.
Sí, se dan en él como las dos cosas, ¿no? Tiene esta cosa del talento genial y él en su vida civil, digamos, es Sí, una no persona... tendría mucho más para contar. Uno podría No pensar que... no tiene tantas Sí. aristas, digamos, ¿no? Me parece que cuando hay conflicto, cuando hay muertos, cuando hay suicidas, digo, es más sencillo para un narrador, la materia narrativa es más rica. Pero cuando estás contando la bondad o la felicidad o qué sé yo, ahí que puedes caer en el buenismo, en lo cursi, en lo kitsch. Yo volví a veces un poco desesperada de las entrevistas con este bailarín, porque me parecía que no había, que él, digamos, como que desdramatizaba toda su... Para mí fue como una lección también, digo, ¿no? No es que yo antes buscara que la gente dramatizara cosas para tener más material para contar, pero sí sentía que en su relato todo era, sí, me pasé la infancia durmiendo arriba de una mesa porque mi casa se inundaba, pero bueno, no era más grave que lo que le pasaba a mi vecino, o sea, todo era como un poco... Que relativizaba las Sí, cosas. un poco. Y su manera de contar estaba muy divorciada de lo que yo veía cuando él bailaba en el escenario, que era un toro lleno de sangre, digamos, o sea, el tipo es realmente bestial cuando baila. Cuando me di cuenta que el libro podía pasar por esa dicotomía, incluso por esa rabia mía, digamos, ahí entendí por dónde tenía que pasar el relato, digamos. Yo recuerdo una crónica que escribiste hace bastante tiempo sobre Samid, el rey de la carne, Sí. que fue lo primero que pensé cuando lo vi bailando, en Bailando por un sueño. Ah, claro. ¿Qué te pasa cuando ves a estos personajes después de tanto tiempo, ¿no? Porque vos los congelaste Sí, en algún momento sí, de su sí, vida. sí, ¿Qué te pasó, sí. por ejemplo, verlo a Samid bailando con Tinelli? Y es como ver un primo, ¿viste? Como un primo lejano que no lo ves durante mucho tiempo y de pronto lo ves en la tele y decís, uy, yo lo conozco. Cuando estaban Bailando por un sueño, por ejemplo, que en algún momento fue un programa que yo miraba asiduamente, porque soy muy adicta a la vergüenza ajena, muy adicta a la vergüenza ajena, digo, era como samidista, ¿entendés? Yo quería que ganara Samid. Y lo veía estar un poco más delgado y más ágil y eso me ponía como muy contenta. Y hay algo interesante que es que reconoces en el discurso de la persona que vos entrevistaste cosas que reconoces como genuinas, porque son cosas que habló con vos. ¿Y sabés cuál es la reacción de los protagonistas de tus perfiles? ¿Hablas con ellos después? La mayoría se comunican y la mayoría, debo decir que la respuesta es como conmovida, agradecida, sorprendida, te diría, más que nada. A Samid creo que le gustó también, aunque no me lo... Creo no, sé que le gustó, aunque no me lo dijo directamente. Yo pensé que no le había gustado el perfil. Y no es para nada complaciente. No, precisamente por eso. Y pensé que no le había gustado, nunca más se comunicó conmigo y después supe nada, mi marido que es camarógrafo se lo topó en un programa de televisión y se le acercó y le dijo que él era mi marido y qué sé yo, y Samid lo abrazó y le dijo que me mandara muchos saludos, que había empapelado todas las carnicerías con la nota que yo le había hecho y que seguramente yo me habría cansado de vender revistas con la nota de él, yo, ¿no? La nota A título publicada personal, en el además, país de claro. España, además, una cosa insólita. Pero... entonces digo, no, los caminos de la devolución del entrevistado son como los de Buda, inextricables. Sí. También hiciste un perfil con Gilla Murano. Sí. O sea, es que hace poco leí una novela de Juan Carrá que se llama Lloran mientras mueren, que saca el título de lo que vos contás de que las De víctimas la de primera cianuro, frase, mira, claro, mira. lloran mientras mueren. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese personaje y de ese tipo de muerte? Mira, Gilla fue un personaje muy estremecedor. Tiene una historia un poco rara esa nota atrás. Yo la propuse en la revista Paula de Chile en su momento y me dijeron que les interesaba la historia solo si Gilla admitía que había matado a estas mujeres. Yo les dije, bueno, cualquiera que haya hecho notas con personas que estén acusadas de haber cometido algún delito sabe que lo primero que hace el otro es negar haberlo cometido. Entonces les dije que no, y me dijeron, bueno, entonces no nos interesa. Y había una revista que se llamaba Gato Pardo en ese momento, que recién estaba saliendo en Colombia, la propuse y me dijeron, sí, por supuesto. El punto es que cuando yo fui a entrevistar a Gilla, suponía que Gilla no iba a autoinculparse, pero el diálogo con ella era todo el tiempo tan escabroso y tan revelador de su personalidad, que era casi como decir, como si yo hubiera estado todo el tiempo diciendo, Yo la hola, ¿qué maté, tal? Yo la claro. maté. Nos encontramos por primera vez en la confitería La Ópera,
Y lo primero que hizo fue pedir unas masitas y me dijo, toma, las vas a comer, ¿no? Esta cosa, ¿no? Bueno, no sé, Gilla, si las voy a comer. Ahora que lo preguntas así. Y después estaba muy interesada en presentarme a su marido, un señor que se llamaba Julio Banín, y me contó, me advirtió que su marido tenía problemas en la vista. Entonces me dijo, pero yo sé que él la va a recuperar, la vista, porque yo... Y ella me contó que le daba una retahíla de pastillas al marido. O sea, ella era la encargada de empastillar al marido. La misma mujer que estaba acusada de haber envenenado con cianuro a estas amigas suyas era la que suministraba la medicación al marido. El caso es que cuando me lo presenta, el señor tiene una boina y estos lentes oscuros, me da la mano, al darle la mano se sacude y cuando se le caen los lentes un poco sobre la nariz yo veo que no tenía ojos. Entonces ahí digo, vos ves el grado de psicopatía de alguien. Y qué mejor dato para tu crónica también. Bueno, ¿no? claro, fue fantástico. Como un regalo. Y sí. entonces estábamos sentados ahí y ella le decía al marido, porque ella ya es nuestra, ¿no, Julito? Por mí, ¿no? Entonces todas estas cosas eran muy reveladoras y en un momento me dijo, yo confieso que maté a 2 personas. Y yo me imaginé que ahí atrás de eso venía un truquito. Y el truquito fue que ella me dijo, maté a mi marido de disgusto y a mi madre o algo así, suponte, ¿no? Por el disgusto de toda esta situación. Pero es muy fascinante cuando te toca hacer algo así, leer como la entrelínea, ¿no? El subtexto. Cuando escribiste Los suicidas del fin del mundo, que te metiste con este pueblo perdido en la Patagonia, Las donde Heras, había sí. muchísimos suicidios adolescentes y demás, Sí. ¿cómo llegaste a esas historias y cómo fue lidiar con los testimonios de esas familias, ¿no? En un entorno de tanta pérdida? Mira, yo hice varios viajes a las Heras. Yo creo que lo que tenía claro desde el principio era que esto no se iba a resolver con un viaje de un fin de semana. Uno no puede abordar una realidad. Habían sido 12 muertos entre los 17 y los 29 años, gente muy joven. Y además en un lapso muy corto de tiempo. 1 año y medio. Claro. Y lo que tenían en común todos era que eran personas muy conocidas. Eran como el mejor jinete del pueblo, el bañero del pueblo, el chico conflictivo del pueblo, la chica rara del pueblo. Digo, todos tenían una característica, el chico huérfano criado por las tías, o sea, y yo sabía que no iba digo, tampoco soy yo así, llegar a la casa de una persona y decirle, cuénteme cómo mató a su marido. Yo no hago eso, digamos. O sea, me parece que a esa clase de información tenés que llegar. Y supe que lo primero que tenía que hacer era tener como un mapa de todas las muertes y empezar a lanzar puntas, digamos, de por dónde podía reconstruir esas vidas. Porque para entender las muertes, que son inentendibles además, o sea, cualquier muerte por suicidio es un enigma, tenía que empezar por entender las vidas y los únicos que podían contarme esas vidas eran los deudos, por decirlo de alguna forma, y a un deudo vos no lo abordás de una manera brutal. La gente tenía una avidez grande por hablar, no habían hablado nunca con nadie de esto, no por reticencia a hablar, sino porque nunca nadie se había acercado a preguntarles nada. Hay una cosa muy rara para un periodista que se ocupa de ese tema o de estos temas duros. Por un lado, todo el tiempo tenés la percepción clara de que estás metiendo el dedo en la llaga, de que estás tratando de que el otro cuente de su historia terrible, que se acerque lo más cerca al horror, digamos. Sí, importunando a gente que ya sufrió demasiado. Que ya sufrió sí. demasiado. Por un lado yo sentía que eso los aliviaba también, o sea, había como una descarga acá hay alguien que cuando vos sos una escucha atenta, siempre hay algo agradecido del lado del otro, ¿no? También hay que bancar, escuchar cosas así, digo, escuchar cómo encontrás a tu nieto colgado en un alambre, en un galpón de un alambre, cómo tenía el cuello, digo, exceso de detalles que impactan. Pero sabés que cuanto más cerca estés como de ese núcleo de dolor, hay algo de tu trabajo que estás haciendo bien. El riesgo que se corre, creo yo, es olvidarse la primera palabra de la ecuación, que es la palabra periodismo. Si vos haces periodismo, no podés obviar dar información, dar datos, chequearlos. Por más de que haya hecho una jornada de 14 horas y esté quemadísimo, doy un paso atrás y digo, estoy trabajando de lo que quiero.
En la segunda parte de la entrevista con Leila Guerriero conversamos con ella sobre el auge del periodismo narrativo y el oficio de escribir crónica. Además nos cuenta algunos pormenores de su trabajo como editora. La vemos. Dirigís la colección Mirada Crónica en Tusquets. Sí. ¿Qué tiene que tener un texto para que lo publiques? Primero que nada tiene que ser un texto que encaje dentro de esto que llamamos periodismo narrativo, digamos, ¿no? Que no sea un libro de periodismo de investigación, que cumpla con esta idea de que sean textos como muy bien investigados y además muy bien narrados con recursos narrativos que sean fuertes, que sean potentes. Digo, gente que maneje el lenguaje, eso, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos más interesantes que permiten estos libros es como ir un poco en contra de la corriente, en contra del lugar común, ¿no? A mí me encantaría que de a poco la colección fuera tocando temas que no están tan tocados dentro de lo que es el periodismo narrativo, porque los periodistas estamos sanamente interesados en esto del margen y el conflicto violento, y me parece buenísimo, digamos, porque si no se visibiliza eso, no hay manera de visibilizarlo. Es como, me parece sí, como herramienta de denuncia incluso. Obvio, claro. Sí, para que algo cambie, digamos, o no, pero sí me parece que hay como otro montón de temas que están un poco dejados de lado, que son eso, las clases altas, el deporte, la ciencia, la música. Bueno, publicamos un libro que se llama El Partido, de Andrés Burgo. Sí, lo leí, buenísimo. Para mí es, o sea, un libro estupendo. Es que ¿no? es todo un libro sobre un partido de fútbol. Exacto, que es el partido de Maradona en el Mundial de México contra los ingleses. Pero es fantástico ver cómo Andrés, por ejemplo, tenía esa historia metida dentro de él desde que tenía 11 años. Y ahora investigó y escribió una gran crónica deportiva escrita por un gran autor que podría escribir sobre música, medicina, etcétera, pero se sostiene mucho en su pluma porque escribe muy bien. Escribe muy bien. ¿Y cuáles son los límites que crees que tiene el periodismo narrativo? Esto de usar herramientas de la ficción para contar hechos de lo real, ¿tiene sus riesgos? El riesgo que se corre, creo yo, es olvidarse la primera palabra de la ecuación, que es la palabra periodismo. Si vos haces periodismo, no podés obviar dar información, dar datos, chequearlos. La rigurosidad periodística. Sí, sin reporteo, sin búsqueda de la información, no tenés historia. Y mucha gente cree que el periodismo narrativo es el triunfo como del jugo de cerebro, digamos. O sea, voy a escribir una nota sobre la Villa 31. Nunca fui, pero hablé y tengo unas ideas bárbaras sobre la Villa 31. Entonces me siento y escribo 45.000 caracteres. Y cuento cómo amanece. Y cuento, claro, como claro. Entonces en el playón donde juegan al fútbol, que una vez pasé o vi una foto, no me acuerdo bien. Bueno, eso es algo que eso es periodismo chanta, no es periodismo narrativo. Y lo mismo, digamos, cuando la estilización del lenguaje está como por encima, tapando la historia. O sea, nunca puede ser más listo el periodista que la historia. Yo creo que cuando un periodista... Es complicado eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace uno al escribir sino buscar un estilo, una voz propia? Pero ¿qué pasa cuando ese estilo, cuando haces periodismo, está como por encima de lo que estás contando? Yo trato de tenerme la rienda muy corta con eso. Y como editora soy bastante hincha, paciencia. Tenés fama de editora hincha. ¡Qué horror! De mucha devolución, de textos que van y vienen 10 veces. Sí. Ayer estaba editando un texto de una nota que comenzaba con una situación que generaba en el lector muchísima expectativa por un viaje de un par de periodistas a una zona de Colombia hiper roja. Y empezaba con esa escena y terminaba con esa escena en la que no pasaba nada finalmente. O sea, nada, nunca encontraban al entrevistado. Entonces lo que produce eso, cuando vos arrancás y terminás con eso, es generás a lo largo de 10 páginas una expectativa gigante. Y al final lo que se queda al lector es con una sensación de decepción, digamos, cuando en realidad el texto podría mejorar muchísimo si vos haces un cambio de estructura. Y esto lo pones como una nota de color donde tiene que estar, que es el centro de la nota, es un detalle más de tu reporteo. Entonces digo... el límite en el periodismo narrativo es primero que nada no inventar, ¿no? Digo, si el personaje no existe, yo no estoy como muy de acuerdo con estas cosas bueno, pequeñas licencias, porque empezás con pequeñas licencias. Y terminás inventando la historia. Y terminás inventando, no está mal, el punto es que le pongas que es una novela, o sea, digo, no pasa nada con inventar, es muy difícil inventar. Y pero el pacto de lectura es otro.
Porque si no estás traicionando el pacto de Obvio. lectura con el lector. El- Si el lees con- una crónica, es una crónica y es verdad y hay periodismo detrás. ¿Viste esta mujer a la que le dieron aquel premio Pulitzer y después se lo retiraron porque publicó en la Rolling Stone una nota sobre un niño heroinómano que no era tal? Y lo que ella contó es que había hecho como una condensación de varias personas heroinómanas que había conocido en este niño de 8 años u 11 años. Bueno, a mí eso me parece fatal. Hay algo que a mí me cansó y sé que a vos también te cansó del género de la crónica, que es el abuso de la primera persona, este periodista, que todo lo sabe, que funcionó muy bien con algunos grandes del periodismo. Digo, si sos Truman Capote, adelante con tu primera persona. ¿Qué te parece que pasó con ese recurso? Mira, yo en principio no soy como enemiga de decir, bueno, no, la primera persona no. Lo que sí veo es que hay un abuso, que cualquier periodista para contar no sé, para hacer una entrevista con cualquier persona dice, me voy acercando al bar, me mira por la ventana, me ofrece un Sí, café. ¿qué me importa? Claro, ¿qué me importa? O sea, contame del otro. Y vos podés ser muy poco interesante también en primera persona, lo puedes ser en tercera, digamos, ¿no? Creo que hay también casi un mandato de los editores a veces, ¿no? De creer que así el texto va a ser más atractivo. Sí, sí. Creo que eso tiene que ver también con toda esta corriente de lo que se llama el periodismo de suplantación, en la que yo no creo, salvo con 2 excepciones. ¿Qué sería el periodismo de suplantación? Es ir a ponerte en el lugar del otro, hacer de cuenta que sos, no sé, limpiavidrios en la esquina de Corrientes y Juan B. Justo durante un día. Y encarnar el rol y limpiar vidrios, efectivamente. Y limpiar vidrios, Bien. entonces vas y escribís, obviamente, en primera. Eso solo tiene sentido si lo escribís en primera persona. Me parece casi una burla, te digo, por la vida del otro. Nunca vas a poder encarnarte en la vida del otro, mucho menos en la vida de una persona que tiene una situación social extrema, como un limpiavidrios. La única manera en la que vos podés acceder a él un poco es quedándote un mes con el tipo, entrevistándolo y contame esto y contame lo otro, acompañarlo, etcétera, pero desde afuera, siempre desde una mirada ajena, digamos. Pero te decía que, bueno, que hay excepciones. Andrés Felipe Solano, que es un gran escritor colombiano que ahora vive en Corea del Sur, escribió un libro que se llama Vivir con lo mínimo, y estuvo 6 meses viviendo con el salario mínimo en una fábrica textil de la ciudad de Medellín. Fueron 6 meses viviendo en ese mundo y su cabeza cambió por completo. De hecho, le trajo muchos inconvenientes, movió toda su estructura. Otro libro que me interesó mucho es un libro que publicó Anagrama que se llama El muelle de Ouistreham. Vete tú a saber cómo se pronuncia eso porque es belga. Que lo escribió una tipa que se llama Florence Obermas. Y en la crisis 2008-2009, ella cerró sus cuentas en el banco y empezó a vivir como una persona que busca empleo, de cualquier cosa. Y consiguió empleo como en la limpieza, digamos, en casas o cuidando enfermos, o qué sé yo, y en un ferry que hacía un trayecto corto entre 2 sitios que soy incapaz de... Por eso se llama el muelle de... Y era un trabajo absolutamente asesino. Y la tipa, aunque el libro está contado en primera persona, es todo el tiempo la historia de los otros. No te deja nunca, no hay nunca una autocomplacencia, digamos. Estos 2 casos me parecen 2 casos excepcionalmente buenos de gente que jugó este juego desde el punto de vista periodístico y lo hizo de una manera súper seria. Todo esto para decirte por qué creo, o sea, esto se ha hecho mucho en muchas revistas latinoamericanas, mandar gente a ser panadero por un día, no sé, se les van a ir ocurriendo otras cosas un poco más extremas, digamos, en las que yo, bueno, no creo mucho y hicieron también que este efecto primera persona, ¿no? Es muy adictiva la primera persona. La primera persona es como una chica 90, 60, 90, parada en bikini en la esquina de Libertador y Callao. Todo el mundo se para a mirar. La tercera es como una dama de 40, elegante, con un trajecito Chanel, con el mejor perfume del mundo, pero le tenés que encontrar los atractivos. En la sección dedicada al mundo de la historieta, hoy conocemos a Pablo Vigo, un joven ilustrador que descubrió su vocación desde muy chico. Publica sus dibujos en ADN Cultura del diario La Nación y es el autor de las portadas de la revista Maten al Mensajero. Veamos cómo trabaja Pablo Vigo. Era común en la primaria decir que quería ser jugador de fútbol o
Tenía un compañero que decía que quería ser contador como el padre, a los 6 años, medio raro. Pero yo siempre quise dibujar, dedicarme al dibujo. De hecho, cuando era chico quería ser dibujante para Disney. Y bueno, y seguí dibujando. Una de las primeras historietas que me acuerdo hacer fue una del Hombre Araña, porque no conseguía historietas del Hombre Araña y en ese momento lo único que tenía para consumir eran los dibujitos animados. Entonces empecé a armar mis propias historietas sin saber absolutamente nada del personaje, solo que me atraía ese superhéroe. A la hora de trabajar no soy muy complicado, uso un lápiz 3H, antes usaba un lápiz color cian para que no salga en el scan, pero lo dejé de lado porque no podía pagarlos. Y para entintar, que es donde considero que está más mi fuerte, uso un pincel que se llama Winsor & Newton Serie 7 000. Y por supuesto la tinta china negra, que consumo litros y litros. En mis cuadernos de bocetos me mando a experimentar un poco con el color. Me gusta mucho la acuarela, pero nunca hice un trabajo en acuarela, solo lo relego al cuaderno de bocetos. Es mi lugar para explorar. Yo mantengo mi espacio de trabajo de manera bastante privada. No dibujo en cafés, no dibujo en plazas. Rara vez salgo con el cuaderno de bocetos a dibujar. De hecho, me incomoda un poco que me vean dibujando. Creo que hay una temática constante en mis dibujos y en mis historietas que es la soledad o la alienación. Todos los personajes que hago, por más de que estén hablando ellos o esté hablando yo como el narrador, ya sea en mis historietas o en las ilustraciones, están todos solos. No se permiten entablar algún tipo de relación con otras personas por su propia neurosis. No sé cuán autorreferencial soy en mi trabajo. Quizás después me doy cuenta de que quería decir tal cosa o estaba reflejando algo que me estaba pasando en el momento que lo hice, pero no me interesa tanto hacer la autobiografía, salvo que sea una autobiografía más ficcionalizada. Lo que más disfruto de mi trabajo es sentarme a dibujar. Me gusta frustrarme cuando no me salen las cosas, me gusta mucho entintar, me gusta mucho ver el trabajo terminado. Cuando alguien se acerca y me dice que le gustó mucho lo que hice, me dan ganas de seguir haciéndolo. Por más de que haya hecho una jornada de 14 horas y esté quemadísimo, doy un paso atrás y digo, estoy trabajando de lo que quiero. Es lo que quería cuando tenía 8 años y me imaginaba dibujando para Disney y cómo sería eso. Y ahora lo estoy viviendo y es una sensación que me pone muy contento. Llegamos al final del programa y hoy traje para recomendarles Algún día este dolor te será útil, del norteamericano Peter Cameron. Es un retrato de la clase alta de Nueva York contado por un chico de 18 años que está terminando la secundaria y que amenaza a sus padres con no ir a la universidad mientras hace una crítica lapidaria de su clase social, de sus expectativas y de su vida en general. Su padre es un empresario de 50 años que piensa en cirugías plásticas, su mamá es la dueña de una galería de arte de Nueva York en la que él de vez en cuando trabaja y esto le permite burlarse del mundillo del arte moderno que es de lo más divertido de la novela. Además va contando sus sesiones de terapia con una psicóloga a la que va obligado por sus padres y con la que mantiene un vínculo tenso. Todos, de hecho, lo consideran un chico problemático, que odia relacionarse con gente de su edad y que es capaz de no hablar durante horas o incluso de desaparecer 2 días sin dejar rastro. Peter Cameron logra un retrato muy sarcástico de la sociedad norteamericana actual que pone en ridículo buena parte de sus costumbres, pero no desde el resentimiento, sino desde la aceptación e incluso desde la pertenencia. Es un escritor nuevo que acaba de ser publicado en Argentina y que vale mucho la pena conocer. Se llama Algún día este dolor te será útil, gran título, y lo publicó Libros del Asteroide. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. Espero que se hayan tentado con las recomendaciones y nos volvemos a encontrar la próxima semana acá en el canal de la ciudad.
Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.